En los pasillos del Vaticano le habían dado el apodo de El Meñique, de manera simpática. En los años 80 lo apodaron el Cardenal Panzer, o sea, el Cardenal Blindado. Pero no era porque nuestro protagonista de hoy hubiera tenido antecedentes, tal vez de joven, en las tropas blindadas. Aunque esa militancia impuesta en la juventud hitleriana, luego el servicio en la defensa antiaérea y un batallón de reclutas en Baviera pesaban en su currículum. Claro, después se diría que en realidad el joven Joseph Ratzinger había sido obligado a prestar servicio en las tropas de la Alemania nazi. Alguien insinuó la posibilidad de que Ratzinger pudiera desertar, como de hecho, en cierto momento, pareció hacer. Pero las manchas tienden a quedarse. También, o mejor dicho, aún más, si los personajes en cuestión desarrollan una personalidad compleja y una historia personal aún más intrincada y difícil de analizar. Así se expone a críticas, algunas justas y otras exageradas o injustas. Simplemente, Joseph Ratzinger tenía fama de intransigente dentro de la jerarquía eclesiástica, de ser un hombre íntegro, que no estaba dispuesto a ceder ni un milímetro, ni en las cuestiones puramente de fe, mucho menos en las cuestiones organizativas y de simple equilibrio de poder, bajo la cúpula de San Pedro. Se puede decir que Joseph Ratzinger no era exactamente una persona fácil con quien tratar, pero hay que reconocerle un mérito. Sin duda era un teólogo muy preparado, quizá uno de los mejores dentro de la escuela alemana. Y precisamente esa gran inteligencia suya, esa sutileza y el enorme, vasto bagaje cultural, obviamente, dentro de las cuestiones de fe y de dogmática, fueron las razones por las que el cardenal Frings lo quiso con él, con motivo del Concilio Vaticano. Segundo ese concilio que fue convocado por el Papa Roncalli, Juan XX II. Primero, pero que luego fue concluido por Pablo VI. Para modernizar la liturgia eclesiástica, para adaptarla a los tiempos actuales. Se dieron cuenta en el Vaticano que la celebración litúrgica no solo se estaba desvalorizando, sino que se estaba alejando cada vez más de una sociedad que avanzaba a una velocidad no doble, sino cuádruple. En comparación con la adaptación del propio Vaticano, bueno, se decidió actualizarse, intentar mantenerse al día con los tiempos. Frings había querido al joven Ratzinger a su lado, como experto, como colaborador. Y esa vitrina, una oportunidad realmente de gran alcance, fue aprovechada hábilmente por Ratzinger, que en poco tiempo, en cuestión de unos meses, construyó una fama de consejero escuchado. Fortalecida, después, durante el concilio. Porque otros cardenales también aprendieron a conocerlo y a apreciarlo. Por, como ya dijimos, su gran y enorme bagaje cultural respecto a la religión católica. En la curia romana, Ratzinger empezó a hacerse de muchos amigos. Incluso Montini, el futuro Papa Pablo VI, ese papa que, mucho tiempo después, al terminar el Concilio Vaticano II, le concedería la púrpura cardenalicia. Claro, convertirse en cardenal puede verse dentro de la jerarquía eclesiástica como el punto de llegada. ¿Cuántos altos prelados habrían dado quién sabe qué por obtener ese cargo? Ya nos hemos cruzado con uno en nuestras historias. Era Paul Casimir Marcicus. Hizo de todo para obtener la noticia. Domina cardenal, sin lograrlo. Ratzinger no necesitaba intrigas ni cuestiones realmente complicadas para obtener ese cargo. Absolutamente. Le bastó demostrar su fidelidad a la Santa Armada Iglesia y su capacidad de interpretar las necesidades de la Iglesia y, sobre todo, de sus padres. En lo que respecta a las exigencias de la liturgia, el ascenso de Ratzinger se volvió irresistible. No tanto con Montini, y mucho menos con un papa completamente opuesto, como lo era Albino Luciani. Juan Pablo II, pero con Karol Wojtyła. Tal vez Wojtyła había visto en Ratzinger un baluarte, una especie de bastión de la intransigencia, pero también de una absoluta y férrea voluntad de conservar la tradición. Y por esta razón le había confiado lo que antes se llamaba el Santo Oficio. El Santo Oficio no tiene históricamente una buena reputación. En el pasado lo era. Simplemente, la Santa Inquisición. Era ese organismo distribuido por toda Europa, destinado a descubrir, perseguir y condenar a los herejes o a cualquiera que fuera considerado un enemigo,
o potencial enemigo de la Iglesia romana. Sabía algo al respecto. Un toscano que vivió en el siglo XVIII. Su nombre era Tommaso Crudeli. Tommaso Crudeli fue acusado de herejía y apostasía por haber sido uno de los primeros masones italianos. Tommaso, su martirio, arrestado, interrogado, torturado y encerrado, hizo que el Gran Ducado de Toscana fuera el primer estado preunitario. No solo abolió el Instituto del Santo Oficio, sino que incluso ordenó la demolición del mismo edificio utilizado por el Santo Oficio en Florencia, desencadenando una ola en toda la Italia preunitaria y también en el resto de Europa, de rechazo a lo que era una presencia no tan bienvenida y a menudo impositiva por parte de la curia romana. El hecho es que la Congregación para la Doctrina de la Fe, este nuevo nombre adoptado por el Santo Oficio, había quedado, desde la época de Tommaso Crudeli en adelante, quizás como el más temido entre todos los dicasterios vaticanos. Y fue precisamente ahí donde Ratzinger se ganó ese apodo de Panzer Cardinal, por su capacidad de superar cualquier obstáculo, como un vehículo blindado con orugas que arrasa con todo y todos. Ahí, Ratzinger fue capaz de mostrar lo que era su potencia de fuego, no porque fuera un experto artillero. Absolutamente. Hablamos en sentido metafórico. Su poder se debía al peso diplomático, a su densa red de amigos y colaboradores. Dentro y fuera de la curia, también en las nunciaturas apostólicas del mundo. No solo creemos que en cierto momento fue el mismo Ratzinger quien intervino fuertemente precisamente sobre un tema que acabamos de tocar, el de la masonería. A finales de los 70 y principios de los 80, esto ocurre en varias partes de Europa y en Roma. Una especie de intento de reconciliación, de acercamiento entre un organismo profundamente dogmático como la Iglesia Católica y uno absolutamente antidogmático, como precisamente la masonería. También hay otros prelados, algunos de ellos incluso alemanes, que presionan para encontrar un punto de acuerdo, para poner fin a más de 250 años de hostilidad. Pues bien, Ratzinger, precisamente en su papel de responsable del ex Santo Oficio de la Congregación para la Doctrina de la Fe, emite un documento que desautoriza no solo a los obispos alemanes que se habían hecho promotores de este tipo de diálogo, sino incluso la doctrina de dos papas anteriores, Juan XXIII y Pablo VI, que ambos habían manifestado una leve disposición, una ligera apertura hacia los masones, no solo italianos. Este tipo de balde de agua fría fue algo nunca visto antes. Parecía casi como si Ratzinger actuara no solo con el imprimatur del Papa, es decir, de Wojtyła, sino incluso con la aprobación explícita de todos los grandes electores que habían llevado a Wojtyła al trono de Pedro. Otra epístola, la de Delictis Gravioribus, se había convertido en una especie de vademecum para el encubrimiento, para los obispos involucrados en casos relacionados con la pedofilia. Sí, porque para el Vaticano los años 80 son los de grandes escándalos. Primero el caso de Or Ambrosiano, después la pedofilia. Empiezan a surgir en todo el mundo varios casos de denuncias por parte de familias o de niños, denuncias de abusos, de violencia. Estas denuncias llegan de todas partes del mundo. Y son denuncias muy serias. Son denuncias que en cierto momento llegan incluso al Santo Padre, al Pontífice, a la Santa Sede. Ante todas esas denuncias, se niega a colaborar. Afirma tener un privilegio especial, de ser básicamente una congregación religiosa, pero al mismo tiempo también un estado extranjero. En resumen, establece la doble naturaleza, la de ministros del culto, así como la de miembros de un estado soberano, autónomo y con sus propias normas, frente a las magistraturas de varios estados que investigan y acusan a diferentes prelados. Ese documento, respaldado por Ratzinger, causa un pequeño terremoto diplomático. Sí, porque se empieza a preguntar si el Papa, pero también su secretario de Estado y los demás miembros del llamado Gobierno Vaticano, deben ser vistos realmente como figuras políticas, por separado. Todo esto lleva a una especie de fractura con el Departamento de Estado de los Estados Unidos, porque son precisamente los Estados Unidos la entidad más comprometida en la investigación de los crímenes de pedofilia. Esa fractura solo se sanará después de algún tiempo, con el reconocimiento de la unidad diplomática a favor del pontífice en funciones, en su calidad de jefe de Estado. Otra pequeña obra maestra de Joseph Ratzinger. Sin embargo,
A pesar de su determinación, de su fe absoluta e inamovible en las leyes de la Iglesia romana, no eran muchos los que apostaban por Ratzinger como sucesor de Juan Pablo II. Todo esto a pesar de que el mismo Juan Pablo II atravesó un martirio personal que duró aproximadamente 5 años, desde la aparición de los primeros grandes problemas de salud hasta un larguísimo calvario, hecho de exposición mediática, o mejor dicho, sobreexposición mediática, que culminó con la muerte, seguida prácticamente en todo el mundo, vista por fieles y otros. Cuando el cónclave de los cardenales se reúne en la Capilla Sixtina para elegir al nuevo sucesor en el trono de Pedro. El nombre de Ratzinger tampoco es muy popular entre los corredores de apuestas. ¿Se piensa que podría haber otros candidatos? Por otro lado, Coetio fue el primer papa no italiano después de casi medio siglo, y el segundo papa no italiano consecutivo. No era bien visto, al menos según los análisis de la época por parte de los vaticanistas. Sin embargo, los análisis pueden equivocarse. Sin embargo, la elección de Joseph Ratzinger al pontificado no fue exactamente una sorpresa, al menos para quienes conocían bien el pontificado de Wojtyła. Sobre los aspectos oscuros de ese pontificado, les remito al video de este canal. Ratzinger se presentaba como un continuador de Wojtyła, incluso en un sentido más estricto, más tradicionalista, más antiprogre. Wojtyła hoy es recordado como un papa bueno, un papa de la sonrisa, un papa del diálogo. En realidad, era un papa mucho más tradicionalista y conservador de lo que se pensaba. Había sido elegido en perfecta antítesis con lo que había sido el mensaje de su predecesor inmediato, el desafortunado Albino Luciani. Con Wojtyła, la Iglesia Católica había decidido restaurar, retroceder, ser más estricta, más intransigente. Y con Ratzinger, esta intransigencia encontraba un nuevo paladín y una nueva voz, además de una nueva voz. El reino de Benedicto XVI. Este nombre elegido, un nombre que se remontaba mucho tiempo atrás, casi un siglo, habría sido difícil de todos modos, con varias oportunidades para tropezar. No solo la pedofilia, una plaga que regresa cíclicamente y que condiciona cíclicamente varios pontificados. Pero pensemos en el escándalo de los legionarios de Cristo con las violencias dentro de la secta, o en Irlanda, donde salen a la luz las violencias cometidas dentro de los institutos religiosos. Luego está esa Lectio Magistralis en Ratisbona, que es un lugar especial para Ratzinger y no solo para él. Es la universidad donde se encuentra el corazón palpitante de la teología alemana. Y durante esa Lectio Magistralis, Ratzinger resbaló con la clásica cáscara de plátano. Una declaración imprudente, una cita histórica que había enfurecido al mundo islámico. Tanto en los años anteriores se había buscado un enfrentamiento pacífico, por no decir un diálogo con las otras religiones. Tanto el pontificado de Ratzinger está marcado, caracterizado por estos deslices, o por ocasiones de fricción, de malentendidos, de incidentes diplomáticos. Otro incidente, por ejemplo, es el perdón concedido a los cismáticos lefebrianos, los seguidores de Monseñor Lefebvre. Esos 4 obispos que habían sido excomulgados por ser considerados herejes y perdonados por Ratzinger. Empezando por el obispo inglés Williamson, declarado antisemita. Un obispo que causa escándalo cada vez que hace declaraciones. Luego hay otro caso. Un caso que ya comenzó con Wojtyła, el de la lucha contra el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, sobre todo en África, donde lamentablemente la plaga del síndrome de inmunodeficiencia adquirida es difícil de contener y donde la Organización Mundial de la Salud recomienda el uso de profilácticos, de anticonceptivos. No solo de palabra, para intentar contener la difusión de lo que básicamente es una pandemia. Pues bien, también en este caso, Ratzinger se muestra como un pontífice que no está al paso con los tiempos, sino que permanece anclado a la tradición, casi intocable por parte del mundo externo. Es como si las cuestiones de actualidad no tocaran al pontífice, que sigue repitiendo la doctrina pura y simple. Una doctrina que, sin embargo, demuestra no estar al paso con los tiempos. Es un problema. El pontificado del dios de Ratzinger es un problema continuo. Es un problema que también surge dentro de la curia romana, donde se mueven muchas facciones. Claro, hay una facción que lo apoya, hay una facción que lo critica, también hay otra facción que lo considera increíble, pero cierto, demasiado moderado. Extraño decirlo y también escucharlo. Sin embargo, así es. Lo revelarán, años después, algunos de sus colaboradores más cercanos,
empezando por el padre Georg Genswein, su secretario particular, muy comentado porque es muy poderoso, pero también muy cercano al pontífice. Durante mucho tiempo habrá varios chismes sobre su relación. El hecho es que Ratzinger, a partir de 2012 en adelante, sufre presiones cada vez mayores, cada vez más difíciles de contrarrestar. Presiones que provienen de quienes quisieran seguir manteniendo en silencio los escándalos de pedofilia. Por parte de quienes quisieran una postura más dura hacia el mundo secular, por parte de quienes básicamente quisieran restaurar el papado antiguo. Ratzinger, aplastado por estos impulsos, por esta responsabilidad que no es para él, que no reconoce, considerándose simplemente solo un custodio de la teología, Ratzinger decide al final presentar su renuncia. Lo hace el 11 de febrero de 2013, una fecha histórica. Habían pasado casi 6 siglos desde la última renuncia de un pontífice. En ese entonces era Gregorio XII. Esa renuncia, la de Ratzinger, tiene un mensaje político. Es fruto de una decisión muy dolorosa y basada en una larga meditación. Las motivaciones, como hemos dicho, son diversas. Ratzinger, cansado de tantas fricciones dentro de los muros vaticanos, sometido a una presión excesiva que ya no puede soportar. Quizás incluso fue chantajeado por cuestiones relacionadas con la gestión del patrimonio de la Iglesia o por su relación con el padre Georgeber. Lo que es seguro, de todos modos, es que su renuncia habría abierto una fase completamente nueva en la Iglesia Católica. La elección de Bergoglio como Papa Francisco. Un nombre nunca antes usado. Inicialmente, parecía ser el mensaje de la continuidad. En fin, un jesuita traído desde Argentina, de quien se decía que era como un espectador que se quedaba con los brazos cruzados, sin hacer nada. Durante la dictadura de los generales. Sin embargo, ese jesuita cambiará mucho, incluso para algunos, demasiado. Ratzinger, nombrado Papa emérito y recluido en un monasterio del Vaticano, ya no sale de ahí, no da declaraciones, deja que su sucesor actúe. Pero muchos fieles de Ratzinger, especialmente en el Vaticano, no están de acuerdo. Permanecen en silencio mucho tiempo. Solo a veces alguien dice algo críptico. Habrá más escándalos, pero al final habrá que esperar la muerte de Ratzinger el 31 de diciembre de 2022. Para que todos esos secretos, todas esas palabras no dichas, esas frases que quedaron a medias, encuentren una especie de cumplimiento. Todo esto lo deja claro él mismo, Georg Genswein, que después de años de silencio, habla con los medios y se declara decepcionado de Francisco I, decepcionado de lo que debía ser una elección de continuidad, pero que resultó ser de ruptura, decepcionado de una política vaticana todo menos tradicionalista. El propio Genswein afirma que incluso Ratzinger estaba decepcionado y amargado por una elección contraria a la tendencia de su pontificado, pero ya no podía hacer nada. Esas palabras del padre Georg Genswein le salieron caras. Es noticia reciente que el Papa Francisco decidió enviarlo de regreso a Alemania, quitándole los últimos cargos dentro del Vaticano. ¿Una venganza? ¿O simplemente el cierre de un capítulo? Un capítulo muy largo, quizás demasiado largo, de malentendidos y frases dichas a espaldas. Lo que sabemos del Vaticano es que bajo esa gran cúpula, dentro de esos muros, se mueven intereses, ideas y posiciones políticas. Se mueven posiciones y facciones que quisieran influir, no solo en la política interna. De todos modos, siendo el Vaticano uno de los estados más pequeños, su influencia es limitada frente a las decisiones de la política mundial, a través de las presiones ejercidas sobre los países de mayoría católica, empezando por Italia. Pensemos también en Francia, España, Portugal, Irlanda, Estados Unidos y Sudamérica, donde las comunidades católicas son muy fuertes. ¿Cuándo es elegido un nuevo heredero de San Pedro? No son solo los fieles quienes miran al mañana con esperanza y con un poco de temor. También son los gobernantes quienes deben entender con quién tendrán que tratar, con quién tendrán que medirse. Así es, cuando fue elegido Ratzinger, muchos gobernantes entendieron que no sería sencillo. Se enfrentarían con el ex cardenal Panzer, destinado a convertirse, disculpen el juego de palabras, en un Panzer Eisterpater, es decir, un santísimo padre blindado. Con su renuncia, cambió mucho en la Iglesia, y con su fallecimiento se abrieron las compuertas. Parece haber comenzado el enfrentamiento final entre las dos almas de la Iglesia, la más abierta hacia los débiles, encarnada por Francisco, y la más aferrada a la tradición,
Es un enfrentamiento que probablemente vivirá un nuevo capítulo en el próximo cónclave, cuando se deba elegir al sucesor del actual pontífice. ¿Y quién sabe qué papa emergerá? Según las profecías, Francisco sería el papa que cambia o destruye la Iglesia, según la interpretación. Después de él, ¿quién vendrá? ¿Habrá otro Francisco o otro Benedicto? En relación con Ratzinger, solo tenemos que esperar y ver.